martes, y los martes a las 7 es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen, ya no es toma todos, sino todos ponen. Nuestro tema de hoy, matrimonio igualitario. Hemos invitado a expertos, a gente que ha sufrido y que ha vivido esta lucha por la igualdad, para que nos den su testimonio de algo que recientemente hemos hecho y hemos hecho bien. Nayarit es el 5º estado de la República, México entre los 4 en América Latina que han logrado el matrimonio igualitario. Un matrimonio, el derecho al matrimonio sin discriminación, como lo manda la Constitución y como lo mandan las leyes. Es una historia larga, una historia que ha provocado discusión, que ha provocado enojo en algunos sectores, pero hoy Nayarit tiene otra historia que contar a partir de lo que como sociedad exigimos y que quienes construyen las leyes han sabido escuchar para poderlo convertir en letra, para convertirlo a ser en norma y para que rija las relaciones de pareja y las relaciones de aquellos que quieren estabilizar su relación y protegerla por la ley. Para que nos acompañen a llamar, para que nos acompañen para hablar de este tema, he pedido y he girado la invitación por parte de Tele10 a 2 personas, para empezar, que nos van a dar su testimonio de vida a este respecto. Julieta Maldonado Grano, que es contadora pública. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Grecia Iliana Arias Mora, ella es licenciada en Mercadotecnia. Así es, licenciada en Mercadotecnia. Bien. Pues muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Bien, y el diputado Luis Manuel Hernández Escobedo, bueno, él tiene que contarnos porque él fue promotor, impulsor de esta reforma que, como les digo, pone a Nayarit, por lo menos ya no como antes, en los últimos lugares, por lo menos en esta ley, somos de los primeros que lo han logrado y que lo han hecho. Diputado. No, pues muchas gracias, Jorge Enrique, un saludo al auditorio, gracias por invitarnos. Bien, gracias. También he pedido a Ricardo Iván Hernández Bermúdez y le agradezco su presencia, él es presidente de la Asociación Civil Vivir Sin Etiquetas. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos con ustedes. Y bueno, también para que nos hable desde una perspectiva académica, Laura Calleros, ella es doctora en Sociología y viene por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Pues yo espero que usted que es uno de los invitados, el 6º invitado, para que nos acompañe también con sus opiniones, puede llamarnos, puede tomar su teléfono y hacer preguntas, hacer comentarios, que aquí entre los invitados tratarán de darle respuesta. Bien, yo quiero abrir esta charla con el testimonio de Julieta y Grecia. Julieta y Grecia son hoy una pareja cuyos derechos están protegidos por la ley, pero la de ella fue una larga lucha que se concretó antes de que llegara la buena noticia de la ley que se resolvió para esa materia. Buenas noches. Pues, buenas noches. Bienvenidas. Muchas gracias. Celebramos que compartan con nosotros su historia. Gracias. Bueno, antes que nada sí quiero aclarar que nosotros nos casamos previo a la legislación del matrimonio igualitario, o sea, que fuera un trámite como para cualquier ciudadano. Sí fue un proceso largo el que llevamos nosotros para casarnos, fueron alrededor de 10 meses que no rindieron ningún fruto porque tramitamos un amparo federal, el cual no procedió por inconsistencia en algunos datos. Y entonces nos asesoramos con el licenciado Nambo y él nos hizo le dio en un seguimiento que ellos llaman como el amparito, pero que en realidad su nombre tal cual es Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, donde tengo entendido, no sé porque yo no soy abogada, que recurren como al artículo primario de la Constitución,
que es que nadie puede pasar por encima de tus derechos ciudadanos, ¿no? Que no te pueden discriminar por ningún tipo de circunstancia. Entonces, se promovió esto ante los magistrados, ante la Cámara de Diputados y también en el registro civil. De hecho, el primer lugar al que fuimos fue el registro civil con el licenciado Germán, quien fue una de las personas que mejor nos sirvió a nosotros para todo el proceso de acompañamiento de lo que fue nuestro trámite. Fue una persona, un ciudadano que podríamos decir nosotros es un ciudadano de primer nivel, porque nos permitió realizar en un corto tiempo un trámite que por sí solo era de más de 6 meses, y con el acompañamiento que él nos dio para no perder tiempo en un lado y en otro, nos dijo a dónde ir bien, a quién buscar, cómo buscarlos, y bueno, nosotros pudimos llevar a cabo nuestro matrimonio en menos de 3 meses. O sea, teníamos nosotros un año completo, pues, tratando de buscar esta posibilidad de casarnos, y sobre todo que, pues, como cualquier matrimonio o cualquier persona que pretende casarse, para nosotros lo más importante de todo era que ya habíamos pagado muchísimas cosas. O sea, al momento que no procedió el amparo federal, pues bueno, ahí vino como una serie de desajustes que podría sufrir cualquier persona cuando le cancelan el lugar, o cuando te cancelan el mariachi, o cuando te cancelan cosas por el estilo. Entonces, sí creo que es muy importante estar hoy discutiendo o estar aportando a este tema de matrimonio igualitario, porque no es solo un asunto legal, hablamos de un asunto a todos los niveles, a un nivel social, a un nivel psicológico, a un nivel de salud, a un nivel mental, donde las cosas que tú quieres para tu vida o para tu momento especial se vuelven 1000 veces más complicadas. Pues bueno, mi testimonio sería que a partir de que nosotras nos casamos y a partir de que se ha legalizado nuestra unión, la verdad es que sí existe como una inclusión distinta en la sociedad. Sí puedes tener acceso a diferentes tipos de cosas, como lo son los servicios de salud, como lo son a lo mejor también pedir el derecho a compartir Infonavit y diferentes digamos, beneficios que puedes tener como matrimonio. Entonces, sí me parece muy importante también que podamos hablar esto, que llegue al público ese tipo de mensajes, ya que he notado que en algunos medios de comunicación se han tocado estos temas desde un punto de vista un poco amarillista. Entonces, como lo dice Julieta, esto es un tema de salud, y el escuchar las personas que no son heterosexuales este tipo de temas desde un punto de vista negativo sí genera frustración. Entonces es importante que se le esté dando esta naturalidad al tema y que se le esté dando esta importancia al hallazgo, pues, y al logro que ha sido, porque es verdad, es uno de los primeros lugares, de los primeros estados. Cabe mencionar que hay lugares en el mundo donde es pena de muerte tan solo ser homosexual, entonces, o tan solo no ser heterosexual, porque pues hay muchas orientaciones sexuales. Entonces, pues en ese sentido es un logro muy importante, y qué bueno que llegue este tipo de mensajes a las personas. Bien, muchas gracias. Ya regresaremos con ustedes para que nos cuenten su extraordinaria experiencia, extraordinaria en lo bueno y extraordinaria en lo malo. Pero finalmente encontraron, me llama la atención, un funcionario ejemplar. Generalmente la gente nos quejamos de los funcionarios por insensibles. Yo me llevo la sorpresa de que alguien habla bien de un funcionario porque los atendió de manera extraordinaria. Y yo tengo, y todos creo que tenemos un poco la sensación de que los diputados son medio sordos porque nunca están a tiempo en las cosas que necesita la sociedad. Hoy, bueno, por lo menos con el testimonio que ustedes dan y que estamos tratando de
de buscar una solución a muchos problemas, uno de estos, el matrimonio igualitario, y bueno, con la lucha de quienes sufren en carne propia estas limitaciones porque no tenían ese derecho, los diputados finalmente trabajaron esto, se pusieron de acuerdo y sacaron esta ley que se antojaba, estas reformas que se antojaban imposibles, prácticamente imposibles, al menos en este momento. Diputado, pues le toca a usted platicarnos un poco la historia. Bien, creo que los estereotipos son precisamente los que dan al traste con muchas de las cosas que en este país debieran suceder. De repente está estigmatizada la función del diputado por dos razones claras, ¿no? Primero, porque se ha pervertido el poder legislativo a partir de los intereses de las fracciones parlamentarias, y la separación de poderes se ha vuelto un tanto esquemática. Y segundo es que se realizan muchas acciones que no son llevadas a la luz pública, sobre todo estableciendo normas que permitan transitar hacia el Estado de Derecho pleno. Hay quienes dicen que en la Ciudad de México, en muchas partes, hay leyes de avanzada. Yo digo que la reforma de avanzada que ha dado pie a todas estas cosas es la reforma al artículo 1 constitucional del 2010, del 10 de junio. Allí, cuando se elevan a rango constitucional los derechos humanos, esto ya da la posibilidad que los acuerdos supranacionales se han ido dando a partir de todas las convenciones internacionales, los acuerdos, pues ya tendrían un marco jurídico para poderlo llevar a cabo. Y uno de ellos es la no discriminación, la igualdad entre todos los seres humanos que nacen en este país. Y a partir de ahí se han hecho varias cosas, en particular, por ejemplo, pues yo planteo como iniciador de repente, no la necesidad expresa de decir que son matrimonios igualitarios. Al último es un contrato civil entre dos personas, porque así lo determinan y así se los concede el derecho y la ley. ¿Para qué? Bueno, para tener una convivencia, para tener que buscar los beneficios, tanto económicos y no económicos, que genera una condición de esta naturaleza. Ya hablaba Grecia de la situación de acceder a ser parte, por ejemplo, de los derechos que consagra la ley del trabajo, de los derechos de las leyes de seguridad social, del trato migratorio, por ejemplo, una pareja después de una convivencia real durante 2 años, pues tiene derecho a nacionalizar a su pareja, etcétera, etcétera. Y no se trataba de señalar que es algo fuera de la modernidad lo que se planteaba, simple y sencillamente es decir, ¿cómo es posible que en una constitución, una carta magna se establezca que el matrimonio tiene como fin primordial por ejemplo, ¿cómo se llama? La procreación, y que luego tiene que ser entre un solo hombre y una sola mujer? Bueno, pues ahí también hay discriminación, porque hay quien no tiene la capacidad de procrear. Entonces, todo esto está enmarcado en ese gran reforma que se dio en el 2010 y el elevar los derechos humanos a derechos constitucionales, y que las garantías constitucionales enmarcadas en estos derechos le den vida a un Estado como el nuestro, que debe ser un Estado garantista. Y entonces también fueron 11 largos meses de cabildear, de platicar, de socializar, de hacer algunos foros con miembros de la iglesia, con miembros de la sociedad civil, con parejas homoparentales, y que luego, desde el punto de vista sociológico, los académicos nos dieron también su punto de vista. Y al último, cuando vemos, no podemos dejar de lado la conciencia, las acciones de conciencia, pero tampoco podemos conculcar el derecho de un ciudadano o de una ciudadana nacida en este país. Y ahí fue la base para que el día 22 de diciembre del 2015 se aprobara en el Pleno con 26 votos a favor, que es un buen número de votos, y que se publicó pues ya para que surtiera los efectos legales. Hoy los compañeros que tienen esa condición de buscar ante la ley el poder regularizar su condición de convivencia, tienen más que ir al juez del registro civil. Antes, bueno, hay abogados muy prestigiosos y sobre todo con una voluntad expresa, como el licenciado Nambo, que son los pioneros pues para invitar a las gentes que pudieran regularizar su situación de convivencia,
que se convirtieron pues en referentes importantes también para poder tocar la conciencia de los diputados y las diputadas de esta legislatura y además de justificar ante los grupos de organizaciones de los diferentes tipos que existen en este estado, asociaciones civiles, grupos ONGs, etcétera, que nos consultaban en ese sentido, cuál era la razón primordial para promover algo así. Es simple y sencillamente la no discriminación de los seres humanos nacidos en este país. Bien, gracias. Es hora del corte. Sabe usted que estamos en nuestro programa de Tele10. Todos ponen, le estamos cambiando el nombre del juego. Regresamos al tema matrimonio igualitario. Tele10 es martes y le estamos cambiando el nombre al juego. Todos ponen el tema matrimonio igualitario. Hemos estado hablando con quienes han vivido esta experiencia y lo hicieron antes de las reformas que en Nayarit se han hecho sobre este tema, y también con el diputado que promovió esta ley y nos dio los pormenores de qué se trata y de dónde procede ese gran derecho que cubre todos los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Pero también hemos hablado de cuál ha sido la posición del registro civil y bueno, se emitieron opiniones sorprendentemente positivas, se los decía. Y bueno, él también es uno de nuestros invitados, pero por razones de organización le pedimos que nos grabara su parte de la entrevista allá en su oficina. Jorge, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre, saludando a tu amable auditorio y a toda la gente que nos ve a través de tu programa. Todos ponen, como dices tú, cambiándole el nombre al juego. Nos encontramos en la presidencia municipal de nuestro bello municipio y vamos a tener una plática con el director del registro civil, quien nos dirá datos estadísticos en relación a los matrimonios igualitarios, de cuántos matrimonios se dieron y se llevaron a cabo a través del amparo y cuántos a través de que una vez ya aprobada esta reforma. Bueno, después de la reforma del Código Civil el año pasado, hemos tenido alrededor de 11 matrimonios de personas del mismo sexo en la Oficialía 01 y en la Oficialía 02 del Ayuntamiento de Tepic. No ha habido ahorita ninguna solicitud de más, son las únicas que se nos han presentado, pero hemos tratado de informar a la sociedad que ya pueden asistir al registro civil las personas y contraer el matrimonio y ya no tendrían que promover ningún amparo. Bueno, tenemos registrados 13 matrimonios por vía amparo, anterior a la fecha de diciembre, y había uno pendiente que estaba por resolución antes de la reforma, el cual se llevó a cabo después sin amparo directo. Mira, primero establecer que el trámite es igual para todos, no podemos tener ningún tipo de trámite diferente, no podemos establecer ningún tipo de exclusión y discriminación. Entonces, cualquier ciudadano que venga aquí a contraer enlace matrimonial que esté en los requisitos del Código Civil de ser mayor de edad, de nacionalidad mexicana, etcétera, y que traiga aparte los documentos, tendrá que venir a información, entregar sus documentos, pasar por revisión, la captura y se lleva a cabo el enlace matrimonial. Para todos los ciudadanos de Tepic es igual el trámite. Ricardo Iván Hernández Bermúdez es presidente de la Asociación Civil Vivir Sin Etiquetas. Y bien, le he pedido que nos acompañe para que nos narre la lucha que han tenido que librar, sobre todo en este tema, quienes han vivido en carne propia esta discriminación y que hoy, bueno, a partir de esta reforma, ya lo hacen con la mayor de las naturalidades, por lo menos en este paso. Ya nos platicarán si la vida es como nosotros lo imaginamos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, para nosotros ha sido un tema muy interesante, difícil, ya no podemos decir muy difícil porque creo que las cosas difíciles las hemos podido solucionar o darle solución. Y pues bueno, ha sido un caminar algo largo, algo extenso para nosotros, los activistas,
que trabajamos en la defensa de los derechos de nuestra población no heterosexual. Y bueno, retomando desde lo que se ha estado hablando, pues conocemos que la primera boda de entre parejas gays fue el 1 de julio de 2014, que llevó el amparo el licenciado Nambo, y una de las personas que encabezó como activista era Santos Mesa, es un activista conocido entre la misma población. De ahí se vinieron un sinnúmero de personas que querían contraer este matrimonio. Se metieron amparos, los de mucho proceso. A nosotros nos convenía que se arreglara pronto lo del matrimonio igualitario, porque los amparos, según el abogado que agarrara a la gente, las personas eran de 1,000 a 16,000 pesos. Entonces era algo muy elevado para que pudieran contraer matrimonio. Y bueno, estuvimos trabajando en la iniciativa del matrimonio mucho tiempo. En 2015, el 17 de mayo, lo hicimos público en la plaza principal frente a Catedral, donde decidimos juntar firmas y las copias de credencial de personas para meter una demanda ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo civil y administrativo aquí en el estado de Nayarit, el cual ellos, al recibirlo, lo iban a llevar al Congreso del Estado. Ellos lo llevan, lo entregan a la mesa encargada, lo cual no lo rechazan. A la hora que no lo rechazan, era porque decían que era un tema que todavía no se debería de tocar. En ese entonces, cuando lo rechazan, al poco tiempo se sabe que el diputado Luis Manuel empieza con esa iniciativa, y pues bueno, nosotros no descansamos. Yo creo que es algo que nos caracteriza a nosotros los activistas, no dejarnos decaer cuando nos dicen un no, sino buscar una segunda alternativa. Volvemos a meter otra demanda, porque el Congreso del Estado no lo estaba rechazando, y lo que pasó en esta parte es de que ellos comentaban que no se les había entregado el documento. El documento lo sacamos en fotocopia y a todos los diputados se les entregó. Ya en la segunda parte donde metemos la demanda, ellos dicen que solamente las personas que habíamos firmado éramos las personas que teníamos derecho a casarnos sin amparo, que eso nos lo daba el juzgado, ¿no? Llega el momento en que nosotros, de todos modos, las parejas tenían que meter su parte para poderse casar, ya que solamente estaba amparado uno y la pareja no. Entonces tenía que meter amparo a la otra pareja, y era total de que algo que no iba a tener fin pronto, lo cual ya el diputado mete la iniciativa, cambia alguno, no de todos los artículos, que eran hacer el cambio a 14 artículos y para hacer 16 modificaciones, las cuales son menos, pero bueno, ya ahora que se aprobó, pues esperamos que con el paso del tiempo poder seguir luchando para que se acomode lo que son los 14 artículos, las 16 modificaciones, y seguir trabajando por nuestra población no heterosexual. Bien, muchas gracias, Ricardo. Doctora Laura Calleros, ella es doctora en sociología, pues para pedirle su visión de este problema, que en una de las partes ha encontrado apenas la primera solución a algo que les debemos como sociedad. Claro. Me llama mucho la atención la palabra problema, porque nosotros pensamos que esto es un problema, pero en realidad el problema son la totalidad de la población que no aceptamos esta situación y esta condición. Y esto yo creo que el principal obstáculo al que se han enfrentado tanto las personas que promueven este tipo de uniones, seguramente desde el ámbito legislativo, seguramente hubo quien se opuso, y desde el activismo. ¿Por qué? Todos y todas han dicho, es un problema de derechos humanos, es el derecho de las personas
a tener la preferencia que se elija, que se descubra, que se construye, el derecho de las personas a unirse con cualquier persona de esta manera afectiva, y también el derecho de las personas a usar todos sus derechos laborales, de salud, sexuales, reproductivos y otros. Es un problema de derechos humanos que la mayor parte de la población no acepta. No es una cuestión de esas personas o de esa orientación, o incluso nos atrevemos a poner etiquetas, no es que son anormales, están enfermos, va a servir para que haya más depravación. Y estoy hablando por comentarios que hemos escuchado todos y todas en diferentes espacios. ¿Qué pasa con eso? Los derechos humanos, como bien decía el diputado, surgen en la década de los 40 del siglo pasado, pero parecía que iban separados de las legislaciones, de las normatividades, muchos de ellos incluso de la moral, de los usos y costumbres. ¿Qué pasa? Los derechos humanos están atravesados por algo que conocemos como la heteronormatividad. La heteronormatividad es este sistema, este régimen social, político, económico, que da por sentado que la unión entre una persona del sexo varón, de un hombre y de una mujer, es la única unión natural, válida, normal, moral, e incluso es la única a la cual la especie puede acceder, ¿no? Porque surgen muchos argumentos biologicistas, ¿no? Si tienes un pene y tienes una vagina, pues no hay otra más que hacerlos acomodar, ¿no? La heteronormatividad está acompañada de muchos mecanismos religiosos, económicos, jurídicos, políticos, morales, y de muchas instituciones que los promueven. Ojo, no estoy en contra de alguna o a favor de otra, pero es verdad, ¿no? Desde diversas instituciones, desde la escuela, desde la iglesia, desde la religión, tengamos la que tengamos, desde incluso la moral, la vamos implementando. ¿Qué pasa con eso? Que de la heteronormatividad nos dice, el mundo es binario y es dicotómico, eres hombre y eres mujer, y hombre y mujer son los únicos que pueden tener relaciones afectivas, que pueden tener uniones civiles, que pueden incluso la posibilidad de ser padres, madres, y que pueden tener acceso a los derechos. Ese es el gran problema. Solamente desde la heterosexualidad puedes tú acceder a una gama de derechos que ellas ya nos mencionaban, que él nos relató. El problema es que damos por hecho que la heterosexualidad es inherente al ser humano, y no es así, no es así. La encontramos desde textos antiguos, desde historias antiguas, la encontramos incluso presente no solo entre seres humanos, sino también en el reino animal. Entonces, estamos olvidando que el ser humano tiene una historia no heterosexual, que ha sido la contrahistoria, por así decirlo, que tenían derechos, las personas que no eran heterosexuales tenían derechos en la antigua Grecia y no los tenían en este México del siglo XX, ¿no? El del siglo XXI. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de decir, es cuestión de derechos para todos y todas, es cuestión de ver que este mundo dicotómico, hombre-mujer, no es tan dicotómico en realidad, que no somos esferas separadas, que hemos construido toda una vida de estereotipos, de roles, de sanciones sociales, de expectativas, desde esa cuestión de la heterosexualidad como única vía. Es cuando se dan todas estas cuestiones de discriminación, de atentar contra incluso la vida de las personas, o de llevar a cabo prácticas que sí se ven fuera del sistema, no porque no sean válidas, sino porque a eso obligan. Entonces, es motivo de felicitación decir, demos pasos fuera de la heteronormatividad, demos pasos hacia la construcción de otro tipo de sociedades, y estaremos en pleno uso de derechos. Bien, gracias, doctora Calleros. Estamos en Tele10, es martes y como todos los martes estamos cambiándole el nombre al juego. Todos ponen el tema
matrimonio igualitario. Aquí están personas que por su voz, por su experiencia y por su trabajo tienen algo importante que reflexionar. Pero el sexto invitado es usted, eres tú. Necesitamos tu opinión, tus preguntas, tu colaboración. Mientras vamos al corte, toma tu teléfono y llámanos. Los teléfonos deben aparecer en pantalla. Estamos para responder o para que nos compartas tu opinión. Regresamos después del corte. En Tele10 le cambiamos todos los martes de nombre al juego, todos ponen hoy el tema matrimonio igualitario. Bien, pues en materia de matrimonio igualitario, apenas el año pasado en México vivíamos una realidad con una modificación de la ley, hoy vivimos otra. Antes era necesario que fueran un hombre y una mujer al registro civil y los casaban sin problemas con un mínimo de requisitos. Iba 2 hombres o 2 mujeres y no podían hacerlo, solo mediante un recurso que apelaba a sus derechos humanos y mediante un amparo o procedimientos similares lo lograban. Lo lograron en Tepic poco más de una docena el año pasado, antes de las reformas a la ley. Hoy ha cambiado esta historia. En México y en todos los países del mundo, la opinión de las sociedades son distintas, no pueden ser iguales. Sin embargo, nadie tiene el derecho a imponer su visión moral sobre los demás. Las iglesias tienen derecho a predicar su fe y sus normas dentro de sus feligreses. Nadie está en desacuerdo de ello. Hay quienes por su propia formación o religión o sus creencias o su moral tienen una visión del mundo, muy bien, pero no pueden imponerla a los demás. Hoy, en este 2016, vivimos otra realidad. Vamos a cumplir nuestro primer centenario como Estado y me celebro que hoy tengamos en esta materia otra realidad. Bueno, yo dejo abierto el comentario, abierta la charla, para que reflexionemos sobre lo que a partir de hoy habrá, la nueva problemática en la vida de quienes han optado por este matrimonio y vivirán otro tipo de situaciones que también habrá desde la perspectiva de la sociedad que ir mejorando. Adelante. Sí, claro. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario. Todos los cambios que se han dado en cuestión de legislación, todos siempre van a ser para bien. Se abren más caminos, se abren más cosas que se tienen que trabajar directamente en la sociedad y en las leyes, puntos pendientes, temas de discriminación, pero todos los cambios que ha habido son para bien, pues porque no solo se trata de matrimonio igualitario, se trata de dotar de condiciones de derechos humanos por igual y para todos los ciudadanos. Y esto hace que se visualicen otro tipo de personas, se visualicen otro tipo de condiciones en la ciudadanía para que las personas no heterosexuales puedan tener referentes visuales igual que lo tuvimos de la familia heterosexual, ver simbología o ver a otras personas que también puedes, con las que te podrías rebotar en su momento, que son figuras que salen del estándar, del estereotipo en el que tienen puesto a todos los a homosexuales, ¿no? Entonces, estamos llegando a un tema que también es de salud pública. O sea, estamos en un tema de salud pública porque no solo se está combatiendo o se le provee de derechos humanos de todo el mundo, sino que se refuerzan cosas que por añadidura son positivas, como por decir, bajar los índices de suicidio. Los índices de suicidio en Nayarit es un estado con índices de suicidio altísimos
y más del 25 al 30%, no tengo el dato exacto, son por cuestiones de rechazo de la orientación sexual, porque se sienten fuera de su entorno, se sienten se sienten incomprendidos, se sienten vulnerados, y hay gente que no puede con esa presión que hace la sociedad en ellos, porque ellos no son los que están mal. Entonces, no pueden con esa presión y terminan suicidándose. Personas de entre los 12 y los 16 años. Entonces, suicidios inducidos de manera involuntaria. Así es, sí, pues por la presión social, ¿no? Porque a final de cuentas somos personas sociales. No vamos por la vida pensando autónomamente o egocéntricamente, pues, ¿no? Siempre pensamos como en conjunto. Y entonces, este tipo de legislaciones también ayudan a combatir otro tipo de cuestiones. Bien, la verdad es que hay, pues, desde el punto de vista sociológico, una situación que es preocupante para quienes, de alguna manera, dijeran por ahí, son parte de este grupo vulnerable o los hacen sentir diferentes. Lo cierto es que está un debate todavía en la cuestión de la adopción de los hijos por parejas no heterosexuales. Y ahí hay una situación que debe someterse a un debate importante, porque también el derecho internacional plantea desde la Convención de Viena, por ejemplo, el interés superior del niño. Y entonces, ¿en dónde empieza el derecho de la pareja a todos los derechos que tiene una pareja heterosexual sin vulnerar el derecho del niño? Y aquí hay un debate, porque en la Ciudad de México se les chisporroteó, desde mi punto de vista, el haber generado alguna condición específica para este caso, y se han dado cuestiones que la estadística luego nos hace medio pensar en que hay que llevar más a fondo esta discusión. Se plantea, por ejemplo, que las parejas del mismo sexo tienen una proclividad a separarse en un porcentaje del 35%. Cuando son varones. Y cuando son mujeres, esto se triplica en su recurrencia. Entonces, ahí es donde se deben buscar condiciones para que el debate se abra de una manera real, a lo que la sociedad en este momento, desde la óptica del entorno en que te desenvuelves, o criticas, o señalas, o hasta satanizas. Creo que hoy en nuestro país estamos llegando a condiciones que, como decía la compañera, otros países lo han logrado en otras épocas, pero hay algunos todavía que viven en la prehistoria. Y en la prehistoria no hablo para hacer un prototipo de cuál era la conducta de una persona en aquellos tiempos, sino en cuanto a poder razonar sobre cuál es la condición de igualdad entre dos seres vivos, que son de la especie humana, y que como seres gregarios tienen la obligación necesaria de cohabitar, de convivir, de estar. Y todavía hay quien se atreve, pues, a decir que las mujeres solamente son para la reproducción. Hay quien se atreve a decir todavía que las mujeres, por ejemplo, en algunos países del norte de África, ¿no?, donde hasta luego las mutilan, y a estas alturas nadie puede imaginar que en nuestro país todavía hay zonas, por los usos y costumbres, donde los padres dan a sus hijas en matrimonio niñas a personas adultas. Son cosas, pues, que no son aceptables. Sin embargo, hoy, cuando estábamos legislando sobre, por ejemplo, prohibirle a las niñas o la prohibición de los matrimonios en menores de edad por consentimiento del padre, a mí me parece de avanzada. Hay quien luego decimos, pero si está embarazada, ¿qué pasa? No pasa nada, simple y sencillamente, si la pareja tiene afecciones suficientes para hacer vida en común, la pueden hacer. Pero no puedes obligar a alguien a tomar una decisión sobre el futuro de su vida desde el punto de vista legal, con el consentimiento de un mayor, e inclusive es sustituto de la voluntad del padre, o un tutor, o una autoridad. Ya no digamos que el padre a los 6 años o a los 5 años la obliga a que se case, o a que sea, o despose en el tiempo que sea, con un hombre mayor de edad, e inclusive
a cambio de algún bien. Es decir, las cambian por una vaca. Entonces eso es lo que ya no es aceptable en estos tiempos. Claro. De hecho, yo también tuve en su tiempo dudas sobre la adopción y entonces me puse a, digamos, a hacer una investigación y me di cuenta que de repente hay muchas decisiones que se toman en base a la religión y entonces a veces en base a la religión se toma decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es importante es tomar decisiones en cuanto a estudios verdaderos. Y entonces me encontré que, por ejemplo, la American Academy of Pediatrics y American Academy of Child and Adolescent, me encontré que ellos estuvieron investigando sobre el impacto que había en los niños cuando estaban en parejas heterosexuales y cuando estaban en parejas no heterosexuales, y el estudio arrojó que no hay ninguna diferencia y que además a las parejas no heterosexuales también genera un vínculo más fuerte como familia. Eso fue lo que arrojó el estudio. Entonces, en ese sentido, bueno, es importante traer esos temas a la mesa, como lo dice el diputado, y poder comentar este tipo de datos importantes que mencionan que no hay absolutamente pues ninguna diferencia. Sesgo de comprobación. Generalmente los estudiosos y bueno, los académicos en especial, quien nos acompaña hoy, dan datos que comprueban sus posiciones. Entonces seguramente quien está en contra de la adopción o de los matrimonios igualitarios o de cualquier otro, dará testimonios que les favorecen, un sesgo de comprobación. Y los otros también. Finalmente, creo que todavía no hay estudios concluyentes en ninguna especie, como a veces en la medicina hay cosas que apenas se están probando y no hay anuncios, no hay resultados concluyentes. Yo creo, y me quedo con eso, yo no soy el experto, simplemente estoy dejando en la mesa que bueno, hay pruebas que te dicen, es que es malo esto, como lo decían, bueno, todavía no tenemos. Quiero pasar algunas llamadas. Mari y Josefina, somos una pareja que deseamos unirnos en matrimonio. ¿Qué nos recomienda? Bueno, pues yo creo que ya hoy simplemente ir al registro civil, ¿verdad? Ahí está el funcionario eficiente, que los van a recibir muy bien, ¿verdad? Y en todos los municipios, no nomás en... ¿Podemos hacer una recomendación? Sí. Que ahorren. ¿Para la fiesta? Para la fiesta. O sea, hay mucho invitado, supongo, ¿verdad? Bien, Petra López dijo que podían compartir los beneficios como los servicios médicos, vivienda. ¿Qué tan cierto eso? Bueno, pues creo que 100%. Totalmente. sí, apoyo un poco la respuesta. Bueno, yo me caso con una persona, yo tengo seguro y el seguro es para quien está casado conmigo o al revés. O sea, los mismos derechos que es una serie de derechos. Dice, bueno, soy católica y estos matrimonios igualitarios no me cuadran. Bueno, Norma García, creo que se ha respondido lo suficiente. Creo que, bueno, hay sus derechos a empezar de una manera, pero está la otra parte de la sociedad que está de acuerdo con que así sea. Es válido basar la vida en la religión, pero creo que es más válido basarlo en derechos. Y alguna vez lo dijo por ahí el Papa actual, sí, que quién era él para juzgar tendencias o de ninguna especie. Bien. También son hijos de Dios. Sí, así es. La vi con la necesidad. Comentario. Esto es muy interesante porque si la autoridad lo dice, pues tenemos que empezar a pensarlo. Como sociedad tenemos que empezar a voltear a ver que hay diferentes formas de ser humano, de ser mujer, de ser persona, de ser matrimonio. Más allá de los hechos concluyentes de la ciencia, como sociedad tenemos que voltear a ver, por ejemplo, la gran cantidad de parejas no heterosexuales que hemos conocido a lo largo de la historia y que como jurídicamente, moralmente, religiosamente no estaban dentro de los cánones establecidos, pues eran mucho mejor. Y esto es muy interesante. Como sociedad hemos preferido marginar, invisibilizar, juzgar o incluso en muchos casos también perseguir, dar muerte. Cuando hayan estado, cuando no tenemos que buscar hechos ni siquiera científicos, tenemos que voltear a ver la puerta del vecino, tenemos que voltear a ver al familiar, tenemos que voltear a ver la propia historia y veremos que nadie hemos vivido en una historia perfecta desde la moral, desde la religión,
¿Por qué? Porque como personas somos por definición diferentes. Si me permite rápidamente, Claro. yo hice una observación en ese sentido muy coloquial a la hora de los paneles. Dije, es que todos conocimos en nuestra colonia, en nuestro pueblo, a las señoras quedadas o a los señores quedados que vivían juntos. Claro. No, digo, eran novios. Sí. Simple y sencillamente los tabús, la estigmatización, esa moralina no nos permitía hacerlos. Pero no, aquí uno de ellos moría, el ganón de los bienes era el sobrino vago. ¿Sí? No, ninguno de ellos. Así lo dije yo. Es verdad. Como una justificación vamos, tratando de sociabilizar esta iniciativa. Y además los juzgamos sin que nos hicieran ningún daño. Y muy breve, nos Sí, queda sí, un minuto. un comentario. Comentarle a las parejas del mismo sexo que hasta el día de ayer me estuvieron hablando por teléfono que ya es válido el matrimonio, ya lo vemos aquí con las compañeras y pues si tienen la oportunidad de casarse, pues adelante. Bien, muchas gracias. 3 segundos para despedirse cada uno. Bueno, yo me quiero despedir con esta frase y creo que lo más importante es siempre vivir tu vida para ti, hacer lo mejor para ti y que tus decisiones no pasen por encima de terceros. Yo para la sociedad en general, muy importante informarnos, muy importante saber que todos podemos tener una orientación, todos tenemos un género y todos tenemos, una expresión. Unos podemos ser más femeninos, otros podemos ser a lo mejor más masculinos y eso no define para nada los derechos, si los podemos tener o si no los podemos tener. Entonces es importante poder conocer esto, sobre todo también espacios públicos, porque no se te puede negar la entrada a ningún espacio público por orientación sexual o por identidad de género. Entonces es importante pedir tus espacios y que se hagan respetar. Gracias, buenas noches. Bien, yo más que nada haría un anuncio. Estamos en la construcción de una iniciativa para la descriminalización del embarazo antes de las 12 semanas. Las mujeres deben hacer con su cuerpo lo que ellas les plazca. Bien. La frase de nosotros, igualdad para vivir, diversidad para convivir. Doctora Calleres. Los derechos humanos son muchos. Los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de la comunidad LGBT, los derechos al aborto son derechos humanos. Habemos diferentes personas y diferentes derechos también. Gracias, Matrimonios Igualitarios. Le estamos cambiando el nombre al juego. Todos ponen gracias. Tele 10. Nos vemos el martes a las 7.